Detroit, Michigan. El rugido de los camiones retumbaba sobre el paso elevado de la primera 75, sus faros atravesaban el aire helado de la noche. Bajo los pilares de concreto, donde el frío se metía hasta los huesos, una anciana se acurrucaba sobre un pedazo de cartón. Para la mayoría de los transeúntes era invisible, una sombra entre sombras, solo otra alma olvidada. Pero si alguien se detenía lo suficiente, podía notar que sus labios se movían. No en queja, no en desesperación, sino en oración. Palabras susurradas elevadas a la Virgen María. La llamaban la abuela del cartón. Cada noche sacaba ese gastado pedazo de cartón de debajo del puente, lo extendía con cuidado en el suelo como si fuera un ritual sagrado y se arrodillaba sobre él. El tráfico de arriba ahogaba casi todos los sonidos, pero su oración persistía como una llama silenciosa en el viento. Santa Madre, gracias por otro día. Si mañana no despierto, que sea en tus brazos. Sin casa, sin familia, sin una comida caliente. Y aún así, en sus ojos quedaba algo irrompible, una fe que se negaba a morir. Detroit había visto la pobreza muchas veces, pero en ella había algo distinto, un aura de paz, como si unas manos invisibles la sostuvieran. Aquella noche no parecía diferente de las incontables que había sobrevivido en silencio. Pero pronto, el cartón que el mundo despreciaba como basura se convertiría en el escenario de un milagro. Y en poco tiempo, Estados Unidos jamás volvería a mirar a los pobres de la misma manera. Antes de que la conocieran como la abuela del cartón, su nombre era Margaret Johnson. A los 72 años, su historia ya cargaba más pérdidas de las que muchos podrían soportar. Alguna vez, Margaret tuvo una vida que parecía común, incluso esperanzadora. Trabajaba como costurera en Michigan, confeccionando vestidos de novia y de graduación para chicas que soñaban con un mañana brillante. Su esposo Harold era un hombre callado, de manos bondadosas, que pasó su vida en la línea de montaje de una fábrica de autos. Juntos construyeron un hogar modesto y lo llenaron de planes para hijos, risas y estabilidad. Pero la vida en Detroit no siempre sigue lo planeado. Los hijos nunca llegaron. Los médicos hablaron de complicaciones, de tratamientos y de costos imposibles. Cuando Harold enfermó de cáncer, Margaret vendió sus máquinas de coser y hasta la casa para pagar las cuentas. Pasaba las noches a su lado, sosteniéndole la mano mientras su cuerpo se debilitaba, murmurando avemarías en la quietud. Cuando él finalmente partió, a Margaret solo le quedaron deudas y recuerdos. Al principio rentó un pequeño departamento y sobrevivía con trabajos esporádicos, limpiando casas, cuidando niños. Pero la artritis fue endureciendo sus articulaciones, la diabetes le robó fuerzas y el poco dinero se esfumaba en medicinas y cuentas atrasadas. A los 70, el casero llegó a su puerta con un aviso de desalojo. Sin hijos que la ayudaran, sin ahorros que amortiguaran la caída, salió a la calle cargando solo una bolsa de mandado rota con documentos, una foto descolorida de Harold y un viejo rosario que le había dado su madre. Los inviernos de Detroit no perdonan. Las primeras noches a la intemperie la cortaban como cuchillas. Probó en refugios, pero estaban saturados y eran inseguros. Buscó apoyo en parientes lejanos, pero ellos ya lidiaban con sus propias luchas. Poco a poco aprendió las reglas no escritas de la supervivencia, donde encontrar agua, que iglesias daban sopa los martes, que callejones ofrecían unas horas de calma. Un día encontró aquel cartón. Había sido el embalaje de un refrigerador, tirado detrás de una tienda de electrodomésticos. Para todos era basura, para ella, salvación. Lo recogió como un tesoro y desde entonces se convirtió en su cama, su escudo, su más cercano compañero. Cada mañana lo doblaba con cuidado, como si fuera seda. Cada noche lo extendía con la reverencia de quien prepara un altar. Algunos se burlaban al verla caminar con el cartón bajo el brazo. Ahí va la vieja loca con su cama portátil, decían con sorna. Otros la ignoraban por completo, como suelen hacer los citadinos con aquello que incomoda. Pero incluso frente a la crueldad, los labios de Margaret repetían las mismas palabras suaves. Perdónalos, Santa Madre. No ven lo que tú ves. Su mundo se había reducido a un solo pedazo de cartón, y aún así lo defendía con una dignidad que ni la noche más fría, ni la palabra más cruel, ni el estómago más vacío podían arrebatarle. Cada noche, cuando las luces de la ciudad se apagaban y el viento helado se colaba bajo el puente, Margaret se arrodillaba sobre su cartón. El pavimento era duro, el aire olía a gasolina y óxido. Pero su oración se alzaba sobre todo. No pedía dinero ni comida.
No pedía un departamento cálido ni ropa nueva. Su voz, frágil y quebrada pero firme, susurraba lo mismo: Santa Madre, gracias por otro día. Si mañana no despierto, que sea en tus brazos. Los conductores que pasaban sobre ella nunca supieron que, bajo sus ruedas, una mujer de 72 años rezaba con una devoción rara vez vista en los bancos de una iglesia. A veces, otros indigentes pasaban a su lado y se detenían, sorprendidos. Veían sus rodillas clavadas en el cemento helado, sus manos arrugadas aferradas a un rosario con cuentas faltantes, sus ojos cerrados en paz. Algunos se reían, moviendo la cabeza. Otros permanecían en silencio, perturbados por la fuerza que emanaba de tanta fragilidad. Margaret nunca predicaba, nunca decía a otros en qué creer. Simplemente oraba en voz baja, sus palabras flotaban como incienso en la noche. Y en esas oraciones susurradas llevaba los nombres de desconocidos, mujeres de la fila de la sopa, hombres tosiendo en noche sin sueño, niños que jamás había visto. Cada noche los encomendaba a la Virgen María, convencida de que la madre que estuvo al pie de la cruz todavía se inclinaba para consolar a los olvidados. Hubo veces en que el hambre le desgarraba el estómago con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. En esas noches la tentación le susurraba: ¿por qué sigues rezando? Alguien te ha respondido. Pero cada vez que la duda aparecía, Margaret presionaba el rosario contra sus labios y recordaba la voz de su madre de décadas atrás: María nunca abandona a sus hijos, aunque el mundo lo haga. Esa fe no le quitaba el dolor, no le traía mágicamente comida o calor, pero la envolvía en una serenidad extraña que desconcertaba a quienes se burlaban de ella. Una vez, un policía pateó su cartón y le gruñó: «Muévete, no eres bienvenida aquí». Margaret simplemente recogió sus cosas y dijo: «Dios te bendiga, hijo. Que la Virgen te cuide». El oficial se quedó inmóvil, desarmado por palabras que no esperaba. Su vida estaba reducida a lo esencial. Sin casa, sin familia, sin pertenencias de valor. Y aún así, cada noche, su cartón se volvía más que una cama. Era un altar, un santuario donde el cielo tocaba la tierra. Margaret ya no tenía nada que dar, salvo lo único que el mundo no podía arrebatarle: su fe inquebrantable en la Virgen María. Fue en una de las mañanas más frías de Detroit cuando el hambre le mordía las entrañas como un cuchillo. Había encontrado un panecillo duro en el basurero de una cafetería, su único alimento en 2 días. Lo sostenía entre las manos temblorosas por el frío y la necesidad. Todo su cuerpo le rogaba comer. Entonces lo vio. Un pitbull, con las costillas sobresaliendo como varillas frágiles bajo la piel, apareció tambaleante en el callejón. Sus ojos eran salvajes, desesperados, y gruñó al ver el pan en sus manos. La mayoría lo habría espantado a pedradas, gritado o huido. Margaret no hizo nada de eso. Se quedó inmóvil, devolviendo la mirada del animal con una calma que parecía fuera de lugar. El perro se acercó lentamente, enseñando los dientes, listo para luchar por sobrevivir. Con suavidad, Margaret partió el pan en 2. Su voz, débil pero tierna, se deslizó en el aire helado. «Toma, pequeño, tú también tienes hambre». Puso un pedazo en el suelo y lo empujó hacia él. El perro lo olfateó, lo atrapó de un bocado y desapareció en las sombras. Margaret volvió a sentarse sobre su cartón, con el estómago rugiendo de decepción. Se llevó las manos al pecho y susurró: «Santa Madre, estaré bien. Él lo necesitaba más que yo». Lo que no sabía era que alguien la había visto. Al otro lado de la calle, apoyado en su camioneta, un reportero local llamado David López filmaba una nota sobre la delincuencia en el vecindario. Su cámara lo captó todo: el perro famélico, la mujer temblorosa y el instante en que entregó su único alimento. David bajó la cámara lentamente, atónito. En años de cubrir violencia, corrupción y pérdidas, pocas veces había visto algo tan calladamente heroico. Para Margaret no era nada extraordinario. Siempre creyó que cada criatura, humana o animal, pertenecía a Dios y estaba bajo la mirada de la Virgen María. Compartir su pan le resultaba natural, aunque significara pasar hambre. Pero para David, y pronto para el mundo, ese simple acto de bondad se convertiría en la chispa que encendió un fuego mucho más grande de lo que Margaret podía imaginar. Diciembre en Detroit traía consigo un viento cruel. Ese día, la plaza del centro de la ciudad estaba llena de ruido. Habían montado un escenario bajo pancartas que decían Iniciativa de Renovación de Detroit. Políticos y empresarios locales, vestidos con trajes impecables,
Hablaban por altavoces prometiendo acabar con la pobreza, devolver la dignidad y traer esperanza a la ciudad. Las cámaras destellaban, los reporteros tomaban notas. Niños de escuela, alineados con uniformes impecables, aplaudían en los momentos correctos. En el borde de la multitud, al principio desapercibida, estaba Margaret. Su cardigan estaba raído, sus zapatos parchados con cinta adhesiva, y su pedazo de cartón doblado bajo el brazo como una bandera de identidad. No se abrió paso, no gritó. Simplemente se quedó allí, con una leve sonrisa, escuchando a los hombres de abrigos caros declarar una guerra contra la indigencia, sin mirarla jamás a los ojos. Entonces sucedió. Desde el escenario, uno de los empresarios visitantes señaló en su dirección. Su micrófono captó las palabras y las amplificó para que todos las escucharan. ¿Y qué hay de esa anciana allá? ¿Es ella el futuro del que hablamos? La risa recorrió la multitud. El alcalde sonrió con desdén y se inclinó hacia el micrófono. Ella lleva años aquí, duerme en un cartón bajo el puente. Hay gente que simplemente no puede ser ayudada. Las carcajadas aumentaron. Un funcionario municipal agregó, una vez la vi comiendo sobras de un contenedor detrás de un KFC. Ese es su nivel. La crueldad se amplificó por el sistema de sonido, cayendo sobre Margaret como granizo. Ella bajó la mirada, sus mejillas ardían, pero su dignidad no flaqueó. Apretó el cartón con más fuerza, como si fuera una armadura. La multitud, envalentonada por los funcionarios, empezó a burlarse abiertamente. Entonces, como si quisieran hundirla más, una mujer con un abrigo rojo de diseñador bajó del escenario. Llevaba un plato del buffet, un sándwich enorme con carne y queso. Las cámaras giraron, captando el espectáculo. La mujer sonrió para la prensa y dijo, «Tome, abuela. Debe estar muerta de hambre». Los ojos de Margaret se iluminaron. Sus manos arrugadas se extendieron con gratitud sincera. Pero justo antes de tocar el sándwich, la mujer lo dejó caer. Se estrelló contra el pavimento con un sonido seco, el pan se partió y el relleno se desparramó en la suciedad. «Ups», dijo la mujer con una risa que nunca llegó a sus ojos. Presionó el taco de su bota de diseñador contra el sándwich, aplastándolo contra el concreto. «Pero usted está acostumbrada a comer del suelo, ¿no? Vamos, recójalo». La multitud estalló en carcajadas. Los teléfonos se levantaron. Un fotógrafo capturó el momento, la anciana arrodillada frente a la comida pisoteada. Pero Margaret no maldijo, no se defendió. Lentamente, con la delicadeza de quien recoge flores para un altar, levantó cada pedazo del sándwich arruinado. Sus manos temblaban, no de vergüenza, sino de edad y hambre. Limpió la tierra con el borde de su vestido y guardó lo que quedaba de la comida en su bolsa de plástico rota. Sus labios se movían, aunque nadie escuchó las palabras, excepto quizás el cielo. «Perdónalos, Madre Santa. No saben lo que hacen». Las carcajadas continuaron, afiladas y despiadadas, hasta que desapareció entre los puestos del mercado. Para los políticos, el espectáculo siguió. Promesas, discursos, estadísticas. Para la multitud, el incidente se convirtió en una cruel anécdota que contar después. Pero no todos rieron. En las sombras, al fondo de la plaza, un hombre con una cámara permanecía inmóvil. El reportero David López había visto violencia y tragedias en su carrera, pero jamás había presenciado tanta dignidad silenciosa frente a la humillación pública. Su dedo presionó el botón de grabar, capturando cada segundo. Aún no lo sabía, pero ese vídeo sacudiría a Estados Unidos y cambiaría la vida de Margaret para siempre. Esa noche, en un pequeño apartamento al este de Detroit, David López se sentó solo frente a su escritorio. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro cansado mientras reproducía la grabación una y otra vez. Había cubierto tiroteos, incendios y escándalos políticos, pero nada lo había atravesado así. En la pantalla, Margaret se inclinaba al suelo, su frágil cuerpo rodeado de rostros burlones. Vio el sándwich caer, la bota aplastarlo, y luego a ella recogiendo los pedazos con temblorosa dignidad. Cada vez, el mismo nudo se apretaba en su pecho. Abrió su programa de edición, recortó el clip y silenció las voces de los funcionarios. No quería distracciones, ni villanos, ni nombres. Solo a ella. En un texto simple escribió sobre la imagen, la abuela del cartón. La verdadera dignidad no puede ser destruida. A las 11:47 de la noche presionó subir. El vídeo se fue a Twitter,
Facebook, Instagram, TikTok, todas sus cuentas. Tenía menos de 1000 seguidores en total. Esperaba unos cuantos me gusta, quizá algunas compartidas. Luego cerró la laptop y se fue a dormir. Al amanecer, su teléfono no dejaba de sonar. Las notificaciones inundaban la pantalla más rápido de lo que podía leerlas. El clip había explotado. Cientos de miles de vistas en horas, millones al final del día. Para la hora del almuerzo, el hashtag #abuela del cartón era tendencia nacional. Los comentarios no paraban. Estoy llorando a las 6 de la mañana. Esta mujer tiene más gracia que cualquiera que conozca. No soy religioso, pero esto se siente sagrado. Es un ángel entre nosotros. ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo podemos ayudarla? Influencers lo compartieron. Celebridades lo tuitearon. Conductores de noticias lo mencionaron en los programas matutinos. El vídeo cruzó fronteras, apareciendo en redes de Londres, Sao Paulo y Seúl. Pero más allá de los números y las vistas, algo más profundo despertó. La gente no solo miraba, actuaba. Las donaciones a refugios se dispararon. Voluntarios se inscribieron en comedores comunitarios. Desconocidos se detuvieron a entregar mantas y comida a indigentes en sus vecindarios. Y todo esto se remontaba a una frágil mujer doblando su dignidad en un pedazo de cartón bajo un puente de Detroit. Lo que Margaret no sabía, mientras esa noche rezaba bajo la autopista con el rosario en mano, era que su oración ya había sido respondida. La Virgen había tomado su historia, su humillación, su cama de cartón, y la había transformado en una luz para que el mundo entero la viera. Para la tarde del tercer día, el vídeo había superado los 20 millones de vistas. Presentadores de televisión lo debatían, podcasts lo analizaban y en iglesias de todo Estados Unidos se proyectaba durante los sermones del domingo. Sin embargo, una pregunta resonaba en todas partes. ¿Quién es ella? Reporteros recorrían Detroit mostrando capturas del vídeo viral. Voluntarios de parroquias, trabajadores sociales e incluso desconocidos que lo habían visto en línea caminaban por las calles preguntando lo mismo. ¿Conoces a esta mujer, la del cartón? Las respuestas eran diversas. Algunos ponían los ojos en blanco. Ah, ella. Está loca, siempre hablando sola, rezándole a María como si alguien la escuchara. Pura pérdida de tiempo. Otros se ablandaban, es buena. Una vez me dio la mitad de su sopa cuando estaba enfermo. La he visto bendiciendo niños al ir a la escuela. Nunca pide nada. Finalmente, un vendedor ambulante cerca de una parada de autobús se inclinó sobre su puesto de periódicos y señaló bajo la autopista. Ella duerme allá todas las noches. La gente la llama la abuela del cartón. Su nombre real creo que es Margaret. Esa tarde, David López volvió al puente donde la había visto por primera vez. Pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban 2 periodistas, un par de trabajadores sociales con mantas y comida, y una mujer llamada Elena, representante de una fundación católica de Chicago. Había tomado el primer vuelo a Detroit tras ver el vídeo, decidida a conocer a la mujer cuya fe había tocado su corazón. La encontraron tal como la describieron, acurrucada en su cartón, abrazando su gastada bolsa del mandado, con un rosario colgando de sus dedos. Cuando despertó y vio al pequeño grupo cerca, su primer instinto fue el miedo. Se esforzó por incorporarse, susurrando, «Lo siento, ¿estoy estorbando? Ya me voy». La voz de David se quebró mientras se arrodillaba a su lado. «No, señora. Por favor, no se mueva. Venimos a buscarla». Margaret parpadeó confundida. Había vivido invisible por tanto tiempo que no podía imaginar por qué extraños, bien vestidos y de mirada amable, querrían encontrarla. Y en ese momento, mientras las cámaras grababan en silencio, la historia de la abuela del cartón cambió. Por primera vez en años, Margaret ya no estaba oculta bajo un puente. Era vista. Por un instante, Margaret pensó que era un sueño. Las luces, los rostros, las voces amables, todo parecía algo inventado por su mente para suavizar la soledad de otra noche bajo el puente. Pero cuando David la ayudó a incorporarse y Elena le cubrió los hombros con una manta, ella comprendió que era real. ¿Por qué están aquí?, preguntó Margaret, su voz frágil. Solo soy una anciana con un trozo de cartón. Elena se arrodilló a su lado y le tomó la mano. No, Margaret. Tú eres la mujer que le recordó al mundo cómo se ve la dignidad. Millones te han visto. Ya no se ríen.
Están orando, donando, preguntando cómo pueden ayudar. Quieren conocer a la mujer que nunca perdió la fe. Las lágrimas brotaron en los ojos de Margaret. Negó con la cabeza despacio. No lo entiendo. No hice nada especial. Solo recé a la Santa Madre y traté de compartir lo poquito que tenía. El grupo la invitó a un salón parroquial cercano donde un sacerdote había abierto las puertas para que entrara en calor y tuviera privacidad. Afuera esperaban las cámaras, pero adentro reinaba el silencio, iluminado por el suave resplandor de velas votivas. Margaret miró a su alrededor como si estuviera entrando al mismo cielo. El sacerdote, el padre Michael, le puso un plato de comida caliente frente a ella. Las manos de Margaret temblaron mientras las juntaba en oración. «Gracias, Madre Santa», susurró antes de dar el primer bocado. Aquella noche, mientras dormía en una cama de verdad por primera vez en años, empezó a desarrollarse algo extraordinario. Las donaciones llegaron en avalancha. Primero cientos, luego miles y después millones. Una fundación católica anunció un fondo nacional para los sin techo en su nombre. Voluntarios llenaron las calles de Detroit con mantas, comida y medicinas. Los presentadores de noticias la describieron como el alma de la conciencia americana. Pero el momento más notable llegó a la mañana siguiente. Margaret despertó en la habitación de huéspedes de la parroquia. El cartón que había llevado durante años estaba doblado con cuidado junto a su cama. Buscó su rosario, se arrodilló y rezó como siempre. De repente, la habitación se llenó de un calor que no provenía del radiador. Margaret luego lo describiría como el abrazo de una madre envolviéndome. Alzó la vista hacia la pequeña estatua de la Virgen María sobre la cómoda. Por un instante, la estatua pareció cobrar vida, con ojos tiernos y labios casi moviéndose. Margaret juró haber escuchado una voz, no con los oídos, sino con el corazón. «Hija mía, diste cuando no tenías nada. Compartiste estando hambrienta. Ahora mira cómo mi hijo multiplica lo que ofreciste. No estás olvidada. Serás mis manos para los que aún están perdidos en las calles». Margaret lloró, apretando el rosario contra su pecho. Fuera visión, sueño o gracia, supo que la Madre Bendita había hablado y creyó cada palabra. Más tarde ese día, en una rueda de prensa abarrotada de periodistas, Elena anunció la creación de Esperanza de María para Todos, una fundación dedicada a construir refugios y comedores por todo el país. Y cuando le preguntaron quién la lideraría, ella se volvió y señaló a Margaret. Un murmullo recorrió la sala. Las cámaras destellaron. Margaret, desconcertada, negó con la cabeza. «No, no soy apta. Solo soy una anciana». Elena sonrió. «Precisamente por eso. Porque nunca olvidaste de dónde vienes y porque tu fe en la Virgen María ya está cambiando al mundo». Margaret finalmente asintió, pero con una condición. «Déjenme dormir sobre mi cartón una vez a la semana, para no olvidar el puente, el frío y a los que todavía esperan su milagro». La sala quedó en silencio y, en ese silencio, el milagro había llegado de verdad. En pocas semanas, los efectos de Esperanza de María para Todos se hicieron visibles en las calles de Detroit. Se inauguró el primer refugio en el sótano renovado de una iglesia, ofreciendo 50 camas limpias, comidas calientes y atención médica. Se formaron filas alrededor de la manzana, pero a diferencia de otros albergues, no había gritos ni temor. La gente entraba con la cabeza un poco más erguida porque sabía que ese lugar se había construido no por lástima, sino por amor. Margaret insistió en estar allí todas las mañanas. No se sentaba en una oficina ni firmaba papeles desde lejos. Al amanecer llegaba con su abrigo sencillo y ese familiar trozo de cartón bajo el brazo. Los voluntarios la observaban asombrados mientras saludaba a cada persona por su nombre, aun cuando solo los había visto una vez. «Buenos días, Robert. ¿Cómo va tu tos hoy? Hola, Teresa. ¿El nieto recibió los zapatos que conseguimos? Dios te bendiga, Mark. La Virgen no te ha olvidado». Para quienes vivían al borde de la desesperación, oír sus nombres pronunciados con tanta ternura resultaba más sanador que la sopa o la medicina. Pronto surgieron comedores no solo en Detroit, sino en Chicago, Cleveland y Milwaukee. Una clínica móvil atendida por médicos católicos recorrió bajo los puentes, midiendo la presión, tratando infecciones y ofreciendo esperanza donde los hospitales habían dejado de llegar. Pero quizá el cambio más radical no estuvo en edificios ni programas, sino en los corazones de la gente.
Comerciantes que antes echaban a Margaret de sus comercios empezaron a apartar donaciones de comida cada noche. Niños de escuelas cercanas organizaron colectas de mantas en lugar de ventas de pasteles. Vecinos que durante años pasaban de largo frente a las personas sin hogar ahora paraban, sonreían y preguntaban, ¿cómo estás hoy? Detroit comenzó a sentirse distinto. Lo que fue una ciudad endurecida por el declive y la violencia empezó a suavizarse en los bordes. Los reporteros lo llamaron el efecto Margaret. Los sacerdotes lo predicaron en las homilías. Los líderes locales que antes se habían reído ahora citaban sus palabras en televisión. Y a través de todo eso, Margaret cumplió su promesa. Una noche a la semana salía del calor del refugio, volvía a su antiguo lugar bajo el paso elevado de la primera 75 y extendía su cartón. Algunos lo encontraban extraño, hasta necio, pero para Margaret era sagrado. Si olvido el puente, decía en voz baja, olvidaré a los que todavía están aquí afuera. Y la Madre Bendita no me levantó para que diera la espalda. Para la ciudad de Detroit, el milagro dejó de ser solo un vídeo viral. Se había convertido en movimiento. La fe de una mujer se multiplicó en miles de actos de bondad, transformando una comunidad desde adentro. Lo que comenzó bajo un puente de Detroit pronto saltó más allá de los límites de la ciudad. Los noticieros de todo Estados Unidos volvieron a emitir la imagen de Margaret recogiendo su sándwich aplastado con silenciosa dignidad, sus labios susurrando oraciones a la Virgen. Los programas nocturnos hablaron de ella, no con sarcasmo, sino con asombro. Luego la historia cruzó océanos. En Londres los periódicos titularon que la abuela del cartón enseñaba al mundo la dignidad. En Brasil los obispos hablaron de su fe en la misa del domingo. En Filipinas, congregaciones enteras encendieron velas ante estatuas de María, rezando por Margaret y por el movimiento que había inspirado. La Iglesia Católica reconoció algo único en su testimonio. Lo que ninguna encíclica o documento de políticas podría lograr, la sencilla fe de Margaret ya lo había hecho. Recordó a millones que la pobreza no son estadísticas, sino rostros, no números, sino nombres. Las invitaciones se empezaron a llegar. Universidades le pidieron que hablara. ONG solicitaron su orientación. Pero la llamada más sorprendente vino de Nueva York. Las Naciones Unidas querían que hablara ante la Asamblea General en una sesión sobre la dignidad humana. Margaret dudó. No soy oradora. No conozco el idioma de los políticos. El padre Michael la animó. No necesitas palabras pulidas. Solo necesitas la verdad de tu corazón. Eso es lo que el mundo está buscando. El día de su discurso, el gran salón de la ONU permaneció en silencio mientras Margaret, vestida con su abrigo sencillo, se acercaba al atril. En sus manos no llevaba un guión, sino el doblado pedazo de cartón que había sido su cama. Su voz tembló al principio, pero luego se afirmó. Buenos días. Me llamo Margaret Johnson. Durante 2 años este cartón fue mi hogar bajo un puente en Detroit. La gente se reía de mí, me pisaba, me llamó inútil. Pero la Virgen María nunca apartó su rostro. Ella me enseñó que la pobreza no es la ausencia de dinero. Es la ausencia de amor. Y el amor puede ser restaurado si nos atrevemos a vernos unos a otros como familia. Cuando terminó, el salón estalló en aplausos. Delegados de docenas de naciones se pusieron de pie, muchos con lágrimas corriendo por sus rostros. Margaret no había presentado un plan político. Había dado el recordatorio de una madre, eco del corazón de María, que nadie es olvidado. Después de su discurso en las Naciones Unidas, Margaret ya no podía caminar desapercibida entre la multitud. Sin embargo, seguía siendo la misma mujer que doblaba cuidadosamente su cartón cada noche. Rechazó el lujo, eligiendo vivir con sencillez para que la misión creciera. Con el aumento de donaciones y apoyo, la Fundación lanzó su iniciativa más audaz, la Universidad de Cartón de María. No era una escuela tradicional. No había muros cubiertos de hiedra ni auditorios. En su lugar, los profesores eran hombres y mujeres que alguna vez habían dormido en las banquetas, en estaciones del metro o bajo los puentes. Personas que conocían el sufrimiento en carne propia. El plan de estudios no se parecía a ningún otro en el mundo. Como perdonar cuando has sido herido, como compartir cuando no tienes nada, como encontrar dignidad cuando el mundo te llama inútil, como ver la presencia de la Virgen en las noches más oscuras. Los estudiantes eran ejecutivos, graduados universitarios, sacerdotes e incluso políticos. Se sentaban hombro con los pobres,
escuchando a exadictos, veteranos y madres solteras hablar sobre resiliencia y fe. Para muchos, era la primera vez que veían la pobreza no como un problema abstracto, sino como una maestra. En todo Estados Unidos, la gente comenzó a cambiar. Empleadores crearon programas de segundas oportunidades para contratar a personas sin hogar. Las preparatorias exigieron a sus alumnos hacer servicio en albergues. Familias que antes ignoraban a los mendigos ahora llevaban comida en sus autos para repartir en los cruceros. Pronto el movimiento se extendió a nivel mundial. En la Ciudad de México, los albergues exhibieron carteles de cartón pintados con la frase que se volvió el lema de la universidad: quienes dan cuando no tienen nada, recibirán sin medida. En Madrid, una parroquia convirtió su salón parroquial en un aula de cartón. En Nairobi, los niños escribían el nombre de Margaret en sus cuadernos, llamándola la abuela de la esperanza. Los medios lo llamaron una revolución de la compasión, pero Margaret siempre desviaba el crédito. No me miren a mí, le dijo a un reportero de CNN. Miren a la Virgen Santísima. Ella fue quien me enseñó a seguir amando incluso cuando no tenía nada. Su historia tocó no solo a individuos, sino también a sistemas enteros. Gobiernos municipales reconsideraron cómo trataban a los indigentes. Iglesias renovaron su labor de ayuda. Universidades la estudiaron como un caso en ética y teología. Y en medio de todo, Margaret seguía con los pies en la tierra. Cada semana, todavía dormía una noche bajo su puente, extendiendo su cartón con reverencia. A veces los voluntarios se unían a ella, colocando sus propios cartones a su lado en solidaridad. Se volvió un ritual de recuerdo. Los milagros no nacen en palacios, sino en rincones olvidados donde la fe se aferra a la supervivencia. Cuando Margaret cumplió 80 años, la frase Universidad de Cartón de María ya era un símbolo mundial. No representaba solo la historia de una mujer, sino un despertar global, el redescubrimiento de que la dignidad no depende de la riqueza, sino del amor. Y en el centro de todo estaba una anciana de cabellos plateados, cuerpo frágil y ojos que aún brillaban con fe infantil. Prueba viviente de que la Virgen había transformado el cartón en un faro de esperanza. Margaret vivió hasta los 82 años. Su cabello se volvió completamente blanco, sus pasos más lentos, pero en sus ojos seguía ardiendo la misma luz que una vez brilló bajo el puente de la primera 75. El mundo la llamaba ahora la mujer más rica del planeta, no por dinero, sino por el amor que había multiplicado en las naciones. Sus últimos años fueron una mezcla de reconocimiento global y humildad personal. Conoció presidentes, recibió premios humanitarios e incluso subió al escenario en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Y, sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron qué significaba ese honor para ella, levantó su cartón y respondió: «Este es mi verdadero premio. Aquí fue donde la Virgen María me encontró». En las frías noches de Detroit, seguía regresando a su puente una vez por semana. Voluntarios y antiguos indigentes a menudo se le unían, extendiendo sus propios cartones a su lado. Para ellos, ya no era un símbolo de pobreza, sino de solidaridad. Margaret sonreía y susurraba: «Recuerden, la Virgen me acompañó aquí primero, y también camina con ustedes». El día de su partida llegó en silencio. Insistió, como siempre, en dormir una noche más bajo el puente. Envuelta en una manta delgada, con el cartón bajo ella, rezó sus palabras de siempre: «Madre Santa, gracias por otro día. Si no despierto mañana, que sea en tus brazos». Y cuando amaneció, no despertó. La noticia de su muerte recorrió el mundo. En Detroit, miles llenaron las calles llevando pedazos de cartón con oraciones escritas. En Ciudad de México, Manila, Roma y Nairobi, se encendieron vigilias de velas durante toda la noche. Las redes sociales se inundaron con una sola frase: «Todos somos nietos de cartón». Su funeral fue el más grande que Detroit había visto en generaciones. Hombres sin hogar, vestidos con trajes donados, caminaron junto a directores ejecutivos con chaquetas a la medida. Los niños cargaban flores. Coros cantaban himnos marianos. Y cuando el ataúd pasó, la gente levantó sus pedazos de cartón, convirtiendo la ciudad en un mar de altares improvisados. El Museo Smithsonian en Washington, D.C. pidió su cartón original. Hoy descansa en una vitrina con una placa de bronce, la cama de la mujer que enseñó al mundo que la verdadera riqueza es el amor. Pero su legado no terminó con los memoriales. La Universidad de Cartón de María siguió expandiéndose, llegando a 50 países en una década.
Personas sin hogar se convirtieron en maestros, las comunidades en familias y los gobiernos transformaron sus políticas poniendo la dignidad en el centro. Y en cada nuevo refugio, cada aula, cada plato servido, el espíritu de Margaret seguía vivo. Años después, una niña en Detroit fue preguntada qué quería ser de grande. Sin dudarlo, levantó un pedazo de cartón doblado y dijo, «Quiero ser como la abuela Margaret. Quiero ayudar a la Virgen a cambiar el mundo». La historia de Margaret Johnson, la abuela de cartón, probó algo que el mundo casi había olvidado. Los milagros no son espectáculos raros reservados para los poderosos. Nacen en elecciones sencillas, compartir un pedazo de pan, perdonar la crueldad, rezar en el pavimento frío. Y a veces, la Virgen María usa el vaso más débil para mostrar la mayor fortaleza. Margaret murió sobre un pedazo de cartón, pero vive para siempre en las incontables vidas que tocó, en la dignidad que devolvió y en el amor que multiplicó. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia de fe, dignidad y la tierna mano de la Virgen María. Si el camino de Margaret tocó tu corazón, regálanos un me gusta, compártelo con alguien que necesite esperanza hoy y no olvides suscribirte al canal. Juntos, sigamos compartiendo historias que le recuerden al mundo que los milagros aún suceden.